Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos escuchando en este programa Clásicos de Espiritualidad la lectura pausada de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. En primer lugar, antes de entrar en la introducción al programa de hoy, quisiera hacer una introducción de tipo más general. Primero quisiera comentarles que he intentado hacer más pausado el ritmo de la lectura, procurando al mismo tiempo dar la entonación adecuada para que el texto sea más comprensible. Estos textos clásicos tienen mensajes muy densos, están escritos desde una mentalidad diferente a la actual, tienen una estructura sintáctica y vocabularios también diferentes. Todo esto puede que en ocasiones pongamos una barrera a estos textos. Por mi parte, les invito a escucharlos de igual forma porque estos libros están escritos con gran sabiduría y minuciosidad y las verdades que exponen son eternas, siguen siendo actuales. Además, estos libros han sido leídos y han nutrido a muchos de los santos que hoy admiramos y para generaciones de cristianos han constituido una verdadera guía, forman así parte de nuestra historia. Así es que mi consejo es escucharlos o leerlos, extrayendo las enseñanzas profundas que nos transmiten sin que los prejuicios de la forma nos afecten. Sería muy conveniente tener copia escrita de los textos para ir leyéndolos al mismo tiempo que se escuchan. Para este tema y para cualquier otro problema o sugerencia, les ruego escriban al correo del programa clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Vamos ahora ya con la introducción al programa de hoy, donde se va a leer el capítulo 31 completo y parte del capítulo 32. Aquí encontramos un claro ejemplo de la sabiduría que aludíamos anteriormente, con que están escritos estos libros, de cómo penetran y conocen el interior del ser humano, todo ello con el deseo de ser una verdadera guía para el cristiano, porque no solo describen, sino que advierten y aconsejan. Scupoli en estos capítulos nos va describiendo cómo tienta el demonio según el estado espiritual de cada persona. En estos capítulos se dirige a las personas que seriamente desean seguir un camino de perfección. Aquí el demonio es extremadamente sutil y a poco que nos descuidamos, caemos en su trampa. A veces nos inspira buenos deseos que de momento por cualquier motivo no podemos realizar, lo que nos lleva a una inquietud cada vez mayor, de manera que al final sea mayor nuestro deseo y cabezonería, olvidando los principios de estos deseos que eran ser agradables a Dios.
El autor nos lo muestra con el ejemplo de un enfermo. En el fondo es que el demonio sabe cómo hacer aparecer en nosotros la soberbia, el amor propio y el orgullo. Nos aconseja estar atentos, tener alerta o la guarda del corazón, consultar a un director espiritual o confesor, pero sobre todo tener presente que lo verdaderamente importante es aceptar la voluntad de Dios sabiendo que ésta es lo que nos conviene, manteniendo siempre por delante la humildad, considerando que si algo bueno hemos hecho, ha sido Dios quien ha actuado en nosotros. Comenzamos la lectura. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Capítulo 31. Del engaño y de la guerra que nos suele hacer el demonio para que dejemos el camino que nos lleva a la virtud. El cuarto artificio de que se sirve nuestro enemigo para engañarnos cuando reconoce que caminamos derechamente a la virtud es inspirarnos diversos deseos buenos a fin de que, dejando los ejercicios de la virtud que nos son propios y convenientes, nos empeñemos insensiblemente en el vicio. Por ejemplo, si una persona enferma sufre su mal con paciencia, este enemigo de nuestra salvación, temiendo que de esta manera podrá adquirir el hábito de esta virtud, le propone otras muchas obras buenas que pudiera ejercitar en otro mejor estado, y la induce con sagacidad a que se persuada y crea que si tuviese salud serviría mejor a Dios y sería más útil para sí y para el prójimo. Apenas ha excitado en ella los vanos deseos de recobrar la salud, los enciende y aumenta en su corazón de tal suerte que viene a inquietarse y afligirse porque no puede conseguir lo que quiere. Y como al paso que sus deseos se van aumentando, crece su inquietud y desasosiego, viene el demonio a conseguir su intento, porque finalmente la induce a que lleve con impaciencia su enfermedad, mirándola como impedimento de las buenas obras que desea ejecutar con pretexto de adelantarse en la virtud. Después de tenerla en este estado, con la misma destreza le quita de la memoria el fin del servicio de Dios y de la bondad de las obras, y la deja con solo el deseo de verse libre de la enfermedad, y porque no le sucede conforme quiere, se perturba de modo que viene a ponerse impaciente de todo punto. Y así, de la virtud que deseaba practicar, viene a caer insensiblemente en el vicio contrario. El modo de preservarte de este engaño es que, cuando te hallares en algún trabajo, atiendas con mucha advertencia a no dar entrada en tu corazón a semejantes deseos, porque por no poderlos ejecutar en aquella ocasión, probablemente te han de inquietar. Conviene, hija mía, que en estos casos te persuadas con un verdadero sentimiento de humildad y resignación que cuando Dios te sacase del estado penoso en que te hallas, todos los buenos deseos que concibes ahora no tendrían entonces, por tu natural inestabilidad, el efecto que tú te figuras.
o que a lo menos imagines y pienses que el Señor, por una secreta disposición de su providencia o en castigo de tus pecados, no quiere que tengas la complacencia y el gusto de hacer aquella buena obra, sino que te sujetes y rindas a su voluntad y te humilles debajo de su suave y poderosa mano. Asimismo, hija mía, cuando te vieres obligada, o por orden de tu padre espiritual, o por alguna otra causa, a interrumpir tus devociones ordinarias, o a abstenerte por algún tiempo de la Santa Comunión, no te dejes abatir y dominar de la melancolía y tristeza, sino renuncia interiormente a tu propia voluntad y conformándote con la de Dios, te dirás a ti misma: si Dios, que conoce el fondo de mi alma, no viese en mí ingratitudes y defectos, yo no sería privada ahora de la Santa Comunión. Sea su nombre eternamente bendito y alabado, pues se digna descubrirme por este medio mi indignidad. Yo creo firmemente, Señor, que en todas las aflicciones que vos me enviáis, no queréis ni deseáis de mí otra cosa, sino que sufriéndolas con paciencia y con deseos de agradaros, os ofrezca un corazón siempre rendido a vuestra voluntad y siempre pronto a recibiros, a fin de que, entrando vos en él, podáis llenarlo de consolaciones espirituales y defenderlo contra todas las fuerzas del infierno que os lo procuran robar. Haced, oh Criador y Salvador mío, haced de mí lo que sea más agradable a vuestros ojos. Sea vuestra divina voluntad ahora y siempre mi apoyo, mi manjar y sustento. La única gracia que os pido es que mi alma, purificada de todo lo que desagrada a vuestros ojos y adornada de todas las virtudes, se vea en estado que pueda no solamente recibiros, sino también ejecutar todo lo que fuere de vuestro divino beneplácito el ordenarme. Si guardares estos preceptos, puedes estar cierta y segura que los buenos deseos que tuvieres y no puedes poner en obra ya procedan puramente de la naturaleza, ya vengan del demonio a fin de hacerte aborrecible y odiosa a la virtud, o ya te los inspire Dios para hacer prueba de tu resignación en su divina voluntad. Siempre te serán ocasión y motivo para hacer algún progreso en el camino de la perfección y para servir al Señor en el modo que le es más agradable. Y en esto, hija mía, consiste la verdadera devoción. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad la lectura del capítulo 31 de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me amasteis, vuestra porque me esperasteis, vuestra porque no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues Señor, que haga tan vil criado, cual oficio le habéis dado? Este esclavo pecador, veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer?
Continuamos con la lectura. Advierte también que cuando para curarte de alguna dolencia o librarte de alguna incomodidad usares de aquellos remedios inocentes y lícitos de que suelen servirse los santos y siervos de Dios, no lo hagas con deseo y demasiada voluntad de que las cosas sucedan según tu inclinación y gusto, mas úsalos porque Dios quiere que los usemos en nuestras dolencias y porque no sabemos si por estos medios o por otros mejores su divina majestad ha resuelto librarnos de nuestros males. Si no te gobernares de esta manera, todo te sucederá muy mal, porque será muy posible que no consigas lo que deseas apasionadamente y entonces caerás con facilidad en el vicio de la impaciencia, o cuando no caigas, tu paciencia será siempre acompañada de muchas imperfecciones que le harán menos agradable a Dios y disminuirán mucho tu merecimiento. Finalmente, quiero descubrirte un secreto artificio de nuestro amor propio que suele siempre encubrirnos y ocultarnos nuestros defectos, aunque sean muy visibles. Por ejemplo, cuando un enfermo se aflige con exceso de su dolencia, disimula esta imperfección con el celo de algún bien aparente, diciendo que su inquietud no es verdaderamente impaciencia, sino un justo sentimiento de que su enfermedad sea el castigo de sus pecados o de que incomode o fatigue a quienes lo asisten. Lo mismo sucede a un ambicioso que se aflige y se inquieta porque no ha podido obtener el honor o la dignidad a que aspiraba, pues no atribuye su inquietud a su vanidad, sino a otros motivos de que en otras ocasiones no recibía alguna pena o disgusto. Asimismo, un enfermo suele mostrar mucha compasión de los que le sirven, pero apenas se halla libre de sus males, no se duele ni se compadece de ellos cuando les ve sufrir las mismas incomodidades con otros enfermos, de donde se reconoce con evidencia que su impaciencia no nace de la pena y modestia que ocasiona a los demás, sino de un secreto horror con que mira las cosas que son contrarias a su voluntad. Si quieres, pues, hija mía, no caer en estos y en otros errores, es necesario que te determines a sufrir con paciencia, como te he dicho, todas las cruces, penalidades y trabajos que te sucedieren en este mundo. Capítulo 32. Del último asalto y engaño con que procura el demonio que las mismas virtudes sean para nosotros ocasiones de ruina. Hasta en las virtudes adquiridas no deja de tentarnos con sus engaños la antigua serpiente para perdernos. Una de sus más sutiles estratagemas es servirse de nuestras propias virtudes para inducirnos a la complacencia y estimación de nosotros mismos, a fin de que caigamos después en el vicio de la soberbia y de la vanagloria. Para huir de este peligro, debes combatir siempre y mantenerte firme en el verdadero conocimiento de ti misma, reconociendo que nada sabes ni nada puedes y que no hay en ti sino miserias y defectos y no mereces sino la condenación eterna. Procura imprimir en tu espíritu esta importante verdad para servirte de ella en las ocasiones como de una especie de fortificación de donde no debes salir jamás. Y si te vinieren algunos pensamientos de presunción y de vanagloria, resístelos y combátelos como enemigos peligrosos que conspiran a tu perdición y ruina.
Para adquirir un perfecto conocimiento de ti misma, te has de servir de este modo. Todas las veces que hicieres reflexión sobre ti misma y sobre tus obras, considera solamente lo que es propio tuyo, sin mezclar lo que es de Dios y de su gracia, fundando siempre el juicio que formares de ti sobre lo que tienes puramente de ti misma. Si consideras, hija mía, el tiempo que ha precedido a tu nacimiento, hallarás que en todo aquel abismo de eternidad no has sido sino un puro nada, y que no has obrado ni podido obrar la menor cosa para merecer el ser que tienes. Si vuelves los ojos al tiempo en que subsistes por sola la bondad y misericordia de Dios, ¿qué serías tú sin el beneficio de la conservación? ¿Qué serías tú sino un puro nada? Porque no es dudable que si Dios por un solo momento te dejase, al instante volverías a la nada de donde te sacó su mano omnipotente. Es, pues, indubitable que no considerando solamente sino lo que te pertenece y es propio tuyo en el ser natural, no debes estimarte a ti misma ni desear que te estimen los demás. En lo que toca al ser sobrenatural de la gracia y al ejercicio de las buenas obras, no tienes tampoco causa alguna para ensoberbecerte, porque sin el socorro del cielo, ¿qué mérito puedes tú adquirir o qué bien puedes obrar por ti misma? Por otra parte, si consideras la multitud de pecados o que has cometido o que pudiste cometer y hubieras sin duda cometido si Dios no te hubiese preservado, hallarás que tus iniquidades por la multiplicación no sólo de los días y de los años, sino también de las acciones y malos hábitos, porque un vicio llama a otro vicio, hubieran llegado a número casi infinito y te hubieras hecho semejante a los mismos demonios. Todas estas consideraciones te inspirarán un grande menosprecio de ti misma y te harán reconocer las infinitas obligaciones que debes a Dios, atribuyéndote a ti solamente lo que es tuyo y no quitando a su infinita bondad la gloria que se le debe. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura del capítulo 32 de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Come, Lord Jesus. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, el combate espiritual, con Maite Bernat.